Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto de las iglesias de Barcelona Pleno Evangelio y de la iglesia de Santa Perpetua Benecer, y estamos muy contentos de que podamos estar juntos de nuevo para poder honrar y para poder glorificar el nombre de Dios. Así que vamos a empezar haciendo una oración y luego pasaremos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de predicación, donde queremos que Jesús sea el centro de todo y que queremos decir claramente que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos un día más poder parar y poder acercarnos a ti, Señor, como dos iglesias que aunque pues no podemos estar físicamente juntos, pero nuestro espíritu, Señor, nuestra alma están unidas a ti. Por eso, Señor, sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde tú abriste la puerta para que pudiésemos acceder, Dios, y te queremos presentar todo lo que vamos a hacer en este tiempo, para que tú lo dirijas, Señor, y que sobre todo tú seas glorificado. Eso es lo más importante para nosotros y es nuestro mayor deseo, que tú recibas toda la gloria y todo el honor. Amén. Así que nada más, vamos a dar paso al grupo de alabanza y luego pasaremos a meditar en la Biblia. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar.
pusiste en mí. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Pues seguimos adelante y vamos a dar paso ahora también a un tiempo en el que vamos a
pararnos a meditar en la Biblia. Seguimos pues con esta serie que empezamos la semana pasada, titulada En busca de un Redentor, y como vimos la semana pasada, estuvimos viendo y dejamos a Ruth y a Noemí que llegaban a Belén, que Noemí pedía que le llamaran Mara, amargura, porque veía que la mano del Señor había salido contra ella, y vamos a hacer una oración antes de leer el capítulo número 2. Señor, te damos muchas gracias porque podemos una vez más, Señor, un viernes más, acercarnos a tu palabra y poder disfrutar de ella. Así que te rogamos que en este tiempo que vamos a tener, que sea el Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones, Señor. Habla tú a nuestras vidas conforme a lo que necesitamos para que podamos seguir perfeccionándonos y santificándonos, Señor. Y gracias porque tu palabra es verdadera y podemos confiar en ella y en ella encontramos las palabras que nuestra alma necesita. Así te presentamos todo este tiempo para que tú lo dirijas, Señor, y que tú pues gobiernes toda palabra que se diga y gobiernes sobre todo nuestros corazones para que ella tenga impacto. Amén. Amén. Pues como he dicho, vamos a leer el capítulo número 2 de Ruth y después meditaremos sobre él. Dice así el texto: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació, y le sobró. Entonces luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también de las espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿a dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando, hasta que acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Como he dicho al principio, dejamos la semana pasada a Ruth y a Noemí que llegaban a Belén, y llegaban en una situación realmente mala. Eran dos mujeres desamparadas. Encontrábamos a Noemí la amargada y a Ruth la extranjera. Ambas vuelven a Judá, buscando alimento y buscando sustento.
Pero el principio del capítulo 2, en esta mala situación que ellas dos tenían, nos entrega algo de esperanza. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. En el primer capítulo vimos y se nos presentaba a Ruth y a Noemí, que como digo, volvían a casa. Y en el segundo capítulo empieza presentándonos al chico guapo de la película. Y de este Booz, de este protagonista, se nos remarcan tres cosas de él. La primera, que este hombre era pariente de Elimelec. Y este puede parecer un detalle sin demasiada importancia, pero es un detalle muy importante. Porque aunque no se nos dice cuál era la relación que ellos tenían, este era un rayo de esperanza para ellas. Porque la ley permitía que un pariente del fallecido tomara a la mujer de la viuda de un pariente siempre y cuando ellos pudiesen tener descendencia. Así que vemos que Noemí ya era una mujer mayor, así que Booz no podía redimirla a ella, no podía juntarse con ella, casarse y tener hijos, porque ya no tenía esa posibilidad, como vimos la semana pasada, pero Ruth era la candidata ideal, así que parece que la desgracia, dentro de toda la mala situación, con la aparición de Booz parece que hay una posible solución. Lo segundo que se nos dice, que era un hombre rico, era alguien con posibilidades. Booz era un buen partido para Ruth. Y la tercera, el significado de su nombre. Booz significa fuerte. Así que si pensamos en alguien que es capaz de redimir, en alguien que es rico y en alguien fuerte, nos encontramos con este Booz. Y Booz es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesús. Alguien que cumplió todas las cualidades, que tenía todas las características necesarias para ser un cordero perfecto y sin pecado. Alguien rico en misericordia y en gracia, el fuerte de Israel. La historia de Ruth y de Booz nos presentan de una manera maravillosa la historia que el Señor Jesús iba a tener con la Iglesia. La Iglesia, esa mujer indefensa, en peligro de muerte por su pecado, la que formamos tú y yo, a la espera de que llegue un héroe que nos liberte, alguien que nos salve, el príncipe azul, su amado. Y es que la introducción de Booz en esta historia del libro de Ruth trae esperanza, de la misma manera que la aparición de Cristo en nuestra vida también ha traído esperanza. Y ya no de una manera individual, no solamente a mí o no solamente a ti, sino que la ha dado a una esposa, a la Iglesia, que espera la redención de su amado. La historia de toda la humanidad es la historia contada de amor entre Cristo y su Iglesia. Y con este nuevo elemento en mente, en los versículos 2 y 3, vemos que Dios tenía absolutamente todo preparado. Dios siempre había tenido cuidado de las necesidades de su pueblo. Dice Levítico 19:9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y Deuteronomio 24:19 dice, cuando siegues tu mies en el campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así que vemos como Dios ya en la ley que le había dado al pueblo de Israel, ya tenía cuidado de aquellos que eran más débiles. Y sabiendo Ruth, pues esto que seguramente Noemí le había explicado, ella pide permiso a su suegra para ir a algún campo, pero ella no quiere ir a cualquier campo, quiere ir al campo en pos de aquel que hallare gracia. Y vemos como Noemí le da permiso y dice, está bien, Ruth, ves, y ve a trabajar. Y creo que esto es algo un poco típico. ¿Cuánta gente encontramos en la vida, y seguramente conoces a alguien que estaban en el sitio correcto, en el momento adecuado, y gracias a eso sus vidas cambian? Ruth no acabó por casualidad en el campo de Booz. Para ella sí que era un campo cualquiera, ella fue a un campo a espigar a ver si podía encontrar alimento, pero para Dios este era el plan divino que se estaba llevando a cabo. De Ruth y Booz, como ya dijimos también la semana pasada, iban a nacer el rey David, y de su linaje iban a nacer el Redentor de la Iglesia. Así que vemos que la historia que comienza con una tragedia, con el fallecimiento de Elimelec y de sus dos hijos, acaba convirtiéndose en un beneficio tanto para Noemí, como para Ruth, como para ti, para mí. Es que Dios tiene todas las cosas bajo control, nada se escapa a su conocimiento y a su sabiduría y a su soberanía. Así que en los versículos 4 al 7 se nos narra como casualmente, vamos a decir casualmente, Ruth acaba en el campo de Booz. Y justo en ese momento resulta que Booz
llega de la ciudad. Y se pone a hablar, pues, seguramente como haría siempre que llega, con el mayordomo de sus segadores, y hay una cosa que llama la atención de voz, y le pregunta a este mayordomo, oye, ¿de quién es esta mujer? ¿De quién es esta joven? Aquí voz no estaba preguntando a quién le pertenece, sino que estaba preguntando de qué familia formaba parte. Y el mayordomo pues le explica toda la historia, que había venido con Noemí y todo lo demás, que ella era la moabita y que era una extranjera. Parece que el mayordomo quiere dejar bien claro que no es una israelita, que es alguien que viene de fuera. Y Ruth empieza a recoger espiga, tal y como ella había pedido permiso. Y algo interesante, y que creo que vale la pena destacar, son las palabras del mayordomo cuando hablan de Ruth. Dice, entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Ruth era una mujer trabajadora. Como hemos leído antes, Dios ya había provisto que aquellas personas más débiles pudiesen segar, y que quienes segaban debían dejar cosas para que estos pudiesen pues, recoger y pudiesen alimentarse. Y creo que vemos en Ruth a alguien que no descansó en todo el tiempo. Ella podría haber cogido un poquito y haber dicho, bueno, con esto tengo suficiente, ya mañana será otro día. Pero vemos que es una mujer trabajadora, y creo que de esto podemos aprender también nosotros, porque tú y yo como cristianos no podemos ser ociosos. Dios nunca ha querido que seamos ociosos. Hay algunos que dicen, no, es que el trabajo es una respuesta de Dios al pecado del hombre, antes que el hombre pecara no había que trabajar, pero esto no es cierto. Vemos Génesis 2.15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El ser humano, tú y yo, hemos sido hechos para trabajar. El castigo del pecado fue que nos cansemos trabajando, que necesitemos descansar del trabajo que hacemos. Pablo vemos cuando estuvo en Tesalónica y vio que había algunos pues que decían que se querían dedicar al ministerio y estas cosas y que no querían trabajar, y entonces se aprovechaban de que habían otros que les mantenían. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que, si tú eres hijo de Dios, si eres cristiano, pues como lo soy yo, siempre tienes que trabajar. Tenemos que trabajar para el Señor, según las fuerzas que Dios nos da. Pero la realidad es que en la vida cristiana no hay una edad de jubilación para ninguno de nosotros. No debemos ser ociosos, debemos ser personas activas dentro de las fuerzas que tengamos y siempre trabajar tanto para lo material como para lo espiritual. Y si hasta aquí hemos visto pues a Ruth que llega y empieza a trabajar en los campos de Moab, ahora quizá llevamos al momento importante, ese momento que en cualquier película estamos atentos esperando qué va a pasar. El momento en que la historia de amor se va a llevar a cabo. Imaginemos por un momento a Boz. Él llega bien vestido, con su dentadura perfecta, oliendo a un perfume caro, al final este era un hombre rico, y se acerca al campo. Yo cuando pienso en esto me imagino a Richard Gere, a George Clooney, alguno de estos pues guapetes y atractivos que ya tienen una edad. Y entonces imaginemos a este Boz que se acerca al campo, allí donde estaba el polvo, y se encuentra con ella, se encuentra con Ruth. De repente las cámaras toman un primer plano de los dos, que se miran a los ojos, que se quedan alucinados los unos de los otros, pero además vemos a Ruth, que está con ropa no muy elegante, que está sucia de trabajar todo el día, que seguramente tenga polvo por todo su cuerpo, está despeinada de estar bajo el sol recogiendo espigas, huele a sudor, huele mal. Pero aún así, este momento en que los dos se encuentran es un momento maravilloso. Como hemos dicho antes, la ley decía que los huérfanos, los pobres y las viudas y los extranjeros podían recoger de aquello que los segadores iban dejando. En cambio, Boz, si nos fijamos, no le dice, oye, Ruth, ve recogiendo de lo que vayas encontrando, te doy permiso para que cojas los restos. Sino que Boz le dice, quédate con mis criadas. No vayas a ningún otro sitio, aquí vas a estar segura. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y no se parece esto mucho a nuestro encuentro con Jesús? Que estábamos sucios, que estábamos llenos de pecado, y Él no nos dijo, mira, quédate con algunas sobras de algunas cosas que yo tengo, sino que Jesús nos dijo,
entra como uno de mis siervos, bebe del agua de la vasija, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Bebe de mí, porque el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Booz no se conformó con que la ley se cumpliera y que Ruth pudiese hacer aquello que la ley le permitía, sino que él quiso ir más allá, él quiso darle más aún. ¿Y no fue exactamente lo mismo que hizo el Señor con nosotros? Él podría haber hecho que la ley se cumpliese, y tú y yo acabaríamos en el infierno. Él podría haber pedido al Padre que la ley se cumpliese sobre cada uno de los pecadores de toda la historia y acabar en el infierno. Pero Él quiso ir más allá de la ley. Él quiso hacerse un hombre. Él quiso bajar al campo. Él quiso ensuciarse para que tú y yo fuésemos hechos de su familia, para que pudiésemos ser sus siervos. Booz es un ejemplo perfecto de nuestro Señor. Y de esta historia preciosa de redención encontramos un ejemplo perfecto de la historia de redención que el Señor ha hecho por nosotros. Y ante este ofrecimiento de Booz, Ruth reacciona y se inclina ante él. Y hay dos respuestas en Booz hacia Ruth. Y lo hace de esta manera. Primero reconoce lo que Ruth ha hecho y segundo, ora por ella. Dice así el texto: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta mucho como el pastor David Barceló, cuando habla de esta escena, dice que Booz y Ruth son la pareja perfecta, que son tal para cual, el uno para el otro, dentro del plan de Dios. Dice este pastor, Ruth está desempleada, Booz tiene trabajo para ella. Ruth está sola, Booz está muy bien acompañado de todos sus siervos. Ruth tiene sed, Booz tiene pozos de agua. Ruth tiene hambre, Booz está con sus siervos que están cocinando. Ruth está desamparada, Booz tiene protección que darle. Ruth es alguien muy pobre, Booz es alguien muy rico. ¿No vemos que son tal para cual? Pero lo más maravilloso de este encuentro es que la riqueza, el poder y la capacidad de Booz corresponden perfectamente con la miseria, la debilidad y la pobreza de Ruth. Y creo que aquí podemos ver otra vez más al Señor Jesús representado. ¿Cómo nos parecemos nosotros a Ruth? Estábamos totalmente desamparados, estábamos sin futuro, estábamos sin ningún destino, sin protección. Dice Pablo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Israel no es nuestro pueblo, somos extranjeros y somos peregrinos, pero hemos encontrado a nuestro Booz particular. Ruth tampoco era de Israel, era moabita, pero encontró a Booz y nosotros hemos encontrado a Cristo, alguien que ha tenido misericordia y hemos hallado gracia a sus ojos. Así que cuando, sin darnos cuenta, acabamos en el pasado en los campos de Cristo, como Ruth podemos decir, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu siervo, aunque no soy ni como uno de tus criados. Es maravilloso la manera en que Dios siempre hace las cosas. Pero esto no acaba aquí. En los versículos del 14 al 17, Booz no solamente da permiso a Ruth para quedarse en su campo y poder, pues al día siguiente ir a espigar, sino que la quiere tratar como una de sus siervas. La invita a sentarse a la mesa y dice el texto que Ruth comió hasta que se sació y le sobró. Y después de esto empezó a espigar de nuevo. Y Booz quiso tener aún más gracia con ellas. Dio órdenes a sus siervos, aquellos que estaban segando, de que adrede dejaran caer más cosas, más espigas, para que Ruth pudiese recogerlo detrás de ellas. Y se nos dice que recogió una efa de cebada. Para que nos hagamos una idea, 22 litros de cebada. Y hay un detalle importante. El texto dice, y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió y sació, y le sobró. Para nosotros quizá esto es algo extraño, ¿verdad? Según he escuchado en alguna predicación sobre este texto, aún hoy en día, en nuestros tiempos, es habitual que si tú vas a algún país de Oriente a comer, cuando alguien te invita a comer a su casa y tú te comes todo lo que te ponen en el plato, lo normal es que ellos te pongan más comida en el plato. Hasta que llega el momento en que no puedes más y queda comida en el plato. Eso quiere decir que te has quedado bien saciado y que el anfitrión pues ha cumplido su parte de darte el alimento que necesitabas.
Vemos que Booz se ocupó de las necesidades de Ruth hasta que la dejó satisfecha. La sentó a su mesa y le dio de comer. Pero no solo eso. Booz no solamente cubrió su comida, sino que dio orden a sus siervos a que dejaran más de la cuenta para que ella pudiese recoger más, y sobre todo que nadie la avergonzara, que nadie fuese a incriminarle ni a decirle, oye, pues estás cogiendo quizá demasiado y deberías dejar. Booz dijo que la dejaran tranquila. La verdad es que no era fácil ser una mujer en la época de Ruth, pero era mucho más difícil ser una mujer, ser viuda, y era muchísimo más difícil ser una mujer, ser viuda y además ser extranjera. Y ella era un blanco fácil para que cualquiera pudiese atacarle. Pero Booz ordena a sus siervos, no la avergoncéis ni la reprendáis, saciadle, que coja más de lo que ella debería coger. Qué hombre este Booz, ¿verdad? ¿Qué mujer no querría un marido así? Ahora alguna quizás, si tenéis a vuestro marido al lado, le esté diciendo, a ver si te pareces un poquito más a Booz. Y es que Cristo es exactamente igual. Cristo nos dijo, siéntate a la mesa, coge abundantemente de mis bendiciones, disfrútalas, y cuando salgas al campo, yo te protegeré. Cuando vayas a segar, yo estaré contigo. ¿En qué lugar iba a estar más segura Ruth que en los campos de Booz? ¿Dónde iba a poder encontrar ella mayor abundancia y mayor beneficio? Y esto exactamente es igual con nosotros. ¿Dónde vamos a estar mejor que en los campos del Señor? ¿Dónde vamos a estar mejor que al abrigo del Altísimo? ¿Dónde podremos vivir mejor que a la sombra del Omnipotente? Dice Pablo en Efesios 3, 20, 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué afortunados somos de habernos encontrado con nuestro Booz particular, de habernos encontrado con Cristo. Pero fijémonos en algo. Ruth acaba de comer. Y no se basta con esto, ya podría haber dicho, bueno, ya he recogido, he comido, estoy saciada, y se acabó. Dice el texto que luego se levantó para espigar. Ella no olvidó en ningún momento, aunque su situación había cambiado, no olvidó en ningún momento cuál era su tarea real. Y es que Dios, que nos da en abundancia, también requiere esfuerzo por nuestra parte, requiere trabajo. Normalmente cuando pensamos en el maná que cayó en el desierto, o al menos yo siempre lo he imaginado así, me imaginaba pues un trozo, algo parecido al pan, pero dejadme leer para que veamos cómo caía ese maná. Números 11 del 7 al 9 dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios en el desierto de Israel le daba provisión, pero cada uno de ellos tenían que trabajar, tenían que salir a recogerlo, tenían que molerlo y tenían que cocerlo. Y es que el cristiano que se conforma con la comida, por mucho que se quede saciado, si no vuelve a salir al campo a trabajar, no va a recibir ninguna bendición del cielo. El cristiano trabaja para su Señor, se preocupa de recoger aquello que por gracia ha recibido y honra de esta manera hasta la noche. Y como veremos, Ruth no se conformó con ser saciada, sino que de toda esta bendición la utilizó también para bendecir a su suegra, Noemí. Y si hasta aquí hemos visto a esta Ruth, este encuentro maravilloso, ahora vamos a ver cómo Ruth vuelve a casa. Vuelve y vuelve con las manos llenas, con su efa de cebada. Pero no solamente esto, sino que todo aquello que había sobrado de la comida, ella también se lo llevó, como se suele hacer hoy en día. Ella se había llevado el tupper de vuelta a casa, su efa de cebada de 22 litros y el tupper de la comida que había sobrado. Y cuando llega, Noemí alucina. No entiende nada y le dice, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y entonces Ruth le empieza a contar todo a su suegra. Le explica cómo ella ha llegado al campo, cómo cuando ha llegado al campo le han tratado bien, cómo el dueño del campo no solamente ha permitido que ella recoja lo que sobraba, sino que hasta le ha dejado sentarse en la mesa. Y entonces Ruth le dice, ¿y este hombre es Booz? La realidad es que cuando trabajamos en los campos del Señor, cuando realmente nos sentamos a la mesa y nos llenamos, entonces tenemos también para sustentar a otros.
Mira, nadie puede bendecir a otros si antes él no ha recibido de Dios bendición. Pero destaquemos también algo de Ruth. Ella podría haberse olvidado de su suegra, pero en cambio le llevó abundancia. Y es que aquello que Dios te ha dado, tus dones, tus capacidades, cuando te llenas del Espíritu Santo, es algo que no es para que lo disfrutes tú en exclusividad y en tu intimidad. Es para que lo compartas con otros en la iglesia local. Es para que cuidemos los unos de los otros, para que nos bendigamos los unos a los otros. Y esto es algo que debe crecer en nosotros. Nuestra relación y nuestro compromiso con la iglesia local. Cuando te llenas de Dios, tienes que bendecir a otros. No somos estanques, somos ríos de los cuales fluye el agua y llega a los demás. Así que no llenes solamente tu depósito, llénate de sabiduría, de valentía, de amor, de paciencia, de una nueva manera de afrontar los problemas y ayuda y conforta a otros, porque necesitamos crecer juntos y necesitamos madurar juntos. Y en el versículo 20, Ruth revela quién es. El varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y de repente algo se enciende en la mente de Noemí. Y dice, no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Aquí vemos claramente cómo Booz en el pasado ya les había ayudado. No está demasiado claro cómo, pero ya fue bueno con aquellos que habían muerto. Había sido bueno con Elimelec. Quizá en el pasado le dio trabajo en uno de sus campos, quizá les ayudó económicamente. Aquí solamente podemos suponer, podemos imaginar un poco, viendo la escena, pues que quizá Elimelec había estado pues a las órdenes de Booz. Así que Booz ya había sido bueno con ellos. Y ahora dice Noemí, y este puede redimirnos. De repente Noemí por fin se acuerda de Booz. Seguramente no seguro, él no era el pariente más cercano que tenían, pero sí que era un candidato que podía redimirlas si él quería. Ella estuvo en Moab y se olvidó de su pariente, se olvidó de alguien que podía ayudarles, de alguien que ya había sido bueno con ellos anteriormente. ¿Y cuántas veces no nos pasa esto también a nosotros? Cuando dejamos y abandonamos los caminos de Dios, qué fácil es olvidarnos de aquellos que nos han ayudado, de aquellos que nos han preocupado. Y cuántas veces también, cuando nos apartamos del camino que Dios ha trazado, nos olvidamos también de quien nos ha redimido. Así que si estás lejos, vuelve a los campos de Dios, trabaja en ellos y acércate a aquel que puede redimirte, a Cristo el que murió en la cruz y resucitó al tercer día con poder, demostrando que tenía poder sobre el imperio de la muerte y que por lo tanto es el sacrificio válido para pagar tus pecados y mis pecados. Arrepiéntete de todo corazón y ve hacia Jesús. Y en los versículos 21 al 23, ya llegamos al final, Ruth le explica cuál es la oferta que Booz le había hecho, que se quedara con sus criadas hasta que la siega se acabe. Y Noemí muy sabiamente le da un consejo, le dice, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otros campos. Puede parecer que Noemí no es una mujer muy ambiciosa aquí. Ellos saben que en los campos de Booz tienen comida, que pueden trabajar, pero ¿por qué no probar al día siguiente en otro campo? Quizá encuentren un sitio mejor donde recoger más. Y si la cosa no va bien, al final Booz ha hecho esa oferta, pues pueden volver. Al fin y al cabo, Booz ya se ha encargado de que haya suficiente para que Ruth recoja. ¿Por qué no aprovechar y enriquecerse? Porque quizá cuando se acabe la siega no haya ya comida y ¿por qué no intentar tener más aún? La verdad es que Noemí demuestra algo que tenemos que reflexionar tú y yo. La codicia no entra dentro de los planes de Dios. Noemí se marchó, recordemos, se marchó de Belén porque quería buscar más, porque quería conseguir más riqueza, encontrar un sitio mejor, y aquello no le trajo nada bueno, solamente le trajo amargura, como ella misma dijo, llamadme Mara a partir de ahora. Dios nos ha ofrecido un campo en el cual espigar y recoger bendiciones. Y déjame decirte y ser muy claro, es de ser muy tonto ir a otros campos que podamos encontrarnos, porque Dios ya nos ofrece campos en los que cosechar abundancia. Así que no tenemos ningún motivo lógico para ir a buscar a los campos del mundo el alimento. En el campo de Booz,
Ruth no solamente tenía alimento para ahora, Ruth podía encontrar redención, podía encontrar un futuro seguro tanto para ella como para su suegra, y Noemí le dio un buen consejo. Y ojalá nosotros también seamos capaces de quedarnos en el campo de nuestro Señor, donde hay abundancia, donde hemos sido invitados a comer a la mesa, donde tenemos total seguridad. No vayas a otros campos a buscar comida. En el campo de Cristo vas a encontrar la redención y la saciedad que tu alma necesita. Y quiero acabar ya. Y quiero acabar recordando este encuentro maravilloso entre Ruth y Booz. Es emocionante ver cómo la provisión y la providencia de Dios ha guiado todo para que estos se encuentren. Pero este no es un encuentro cualquiera. Es un encuentro que trae esperanza. Es un encuentro romántico. Y es un encuentro que va a traer redención. Ruth en los campos de Booz encontró seguridad, encontró provisión y la convirtieron en alguien de la casa, como si hubiese estado toda la vida allí. Y en los campos de Cristo, tú y yo encontramos exactamente lo mismo. Encontramos la protección de estar bajo las alas del Altísimo. Encontramos el alimento tanto físico como espiritual de nuestro proveedor. Y lo más importante de todo, tenemos la seguridad de que nada nos va a faltar. Y hemos encontrado a alguien que no es que nos pueda redimir, no es que quizá nos redima, es alguien que ya lo ha hecho, ya nos ha redimido. Así que no busquemos fuera de los campos del Señor. Trabajemos duro en ellos para recoger las bendiciones diarias que Dios deja caer. Disfrutemos de su misericordia. Al igual que Ruth, hemos hallado gracia a los ojos del dueño del campo. Y nos ha dicho, siéntate a mi mesa y come hasta que te sacies. Así que cuando tengas sed, ve a beber de la tinaja de agua viva que es Jesús. Y te prometo, como Él dijo, que no tendrás sed jamás. Sus siervos cuidarán de nosotros, nos redimirán y estaremos con Él para siempre. No dejes que tu corazón se vaya tras otros campos. No mires en otros lugares. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo número 2 de Ruth, Señor. Un capítulo, Señor, que ya desde el principio vemos que hay esperanza. La esperanza de la aparición de Booz, alguien que podía redimir a esta moabita, a esta extranjera que estaba lejos de la ciudadanía de Israel, Señor. ¿Y cuánto nos parecemos nosotros a esta Ruth? Ayúdanos a ser como ella, Señor, personas trabajadoras, personas que viven y se desviven por tu gloria, Señor, que cada día nos saciamos de tus bendiciones. Y gracias sobre todo, Señor, porque en ti tenemos seguridad, porque en ti tenemos providencia, porque en ti tenemos provisión. Y lo más importante de todo, tú nos has redimido. Tú eres nuestro Redentor, el Redentor que buscábamos durante nuestra vida lo hemos encontrado en ti. Así que solamente podemos agradecerte, Señor, y gracias por este hermoso libro en el que podemos meditar, en el que podemos reflexionar y en el que podemos ver, Señor, que hay esperanza más allá de esta vida, de esta sociedad, que en ti tenemos todo lo que necesitamos, Jesús. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí. Como siempre, pues nos vemos el próximo domingo en el próximo culto online que tendremos. Así que no pierda la oportunidad y no lo olvidemos. Sigamos trabajando en los campos del Señor. Hasta luego.